Bienvenidos a un nuevo encuentro con Justiniano.com, Actualidad y Justicia. El tema que nos convoca hoy es transexualidad. Contamos con la presencia del doctor Mauricio Mizrahi, es profesor de la UBA y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. También nos acompaña el doctor José Abadi, médico, psiquiatra y escritor. Vamos a una pausa y nos encontramos con ellos. Gracias. ¿Cómo le va, doctor Mizrahi? Un gusto estar con usted. Buenas noches, doctor Abadi. ¿Cómo le va? Bueno, el doctor Mizrahi ha escrito este libro que se llama Homosexualidad y Transexualismo. Vamos a preguntarle primero qué es la transexualidad, doctor. Bueno, ante todo quiero aclarar que de lo que se trata es de una, digamos, investigación donde yo planteo la cuestión que me preocupa, que es el aspecto jurídico, que me veo obligado a tratar las disciplinas afines para arribar a algún tipo de conclusión si es que esto es posible. Quiero decir que este tema trasciende indudablemente la investigación de un jurista y para abarcar, evidentemente, que convoca a la interdisciplina a otras disciplinas. Desde la perspectiva que le acabo de señalar, normalmente, y por ejemplo desde la Corte Europea de los Derechos Humanos, donde se han presentado numerosos casos de transexualidad, se dice regularmente que la transexualidad o una persona es transexual cuando, digamos, siendo físicamente de un sexo, tiene un profundo sentimiento de pertenecer a otro sexo, al sexo opuesto. Y entonces se señala, para graficarlo, que si es un hombre, se dice que es una mujer apresado en un cuerpo de hombre. Y si es una mujer, se dice que es un hombre apresado en el cuerpo de una mujer. Esto es la calificación regular que hace la medicina quirúrgica, digamos. Esto es en lo que se basan los jueces. En lo que se suelen basar los jueces, pero frente a esta perspectiva hay otras, no otras, sino otras perspectivas, porque es un tema muy polémico, y entonces desde otra óptica puede sostenerse que, o se puede plantear si es real este sentimiento que tiene el transexual. Porque desde otras investigaciones se ha dicho de que en realidad lo que tiene el transexual es una falla estructural. Y al existir esa falla estructural en el transexual, le impide una, digamos, la diferenciación sexual. Le impide distinguir lo masculino de lo femenino. Esta imposibilidad de asumir la diferenciación sexual es lo que se traduce, digamos, en una esta posibilidad de querer el sexo opuesto. Digamos, retorna en el sujeto con este deseo, digamos, que desde esta perspectiva no sería un deseo genuino, no sé si me explico. Sería un deseo que, en todo caso, una discutible certeza. Entonces, por eso hablaba yo del tema polémico. Lo primero es determinar si hay efectivamente un deseo real, genuino, o si por el contrario estamos ante una persona que padece de una patología, y a raíz de esa patología tiene esa falla estructural, con lo cual se desmorona todo el edificio construido por la Corte Europea de Derechos Humanos y todos los que de la medicina quirúrgica defienden, digamos, la postura tradicional en cuanto a qué hacer con los transexuales. Usted, doctor Abadi. Creo que el doctor Mizrahi ha dicho cosas muy importantes y las quiero, si me permite aprovecharlas para meterme dentro de...
porque ha mencionado algo, primero que lo quiero subrayar porque si no vamos a crear una imagen un poquito esquemática de la cosa. Es efectivamente, como ha dicho el doctor, un tema muy polémico. Muy polémico, exacto. Es un tema que nos despierta múltiples preguntas. Tenemos preguntas nuevas que a lo mejor, como dice Mailer, son los que nos acercan al conocimiento, tal vez más que respuestas preestablecidas. Coincido con esta posición, pero no tenemos palabras últimas. Esto es muy importante. Es decir, hay posiciones diversas que se sostienen en diversas elucubraciones teóricas y conceptualizaciones, descubrimientos de determinadas cosas que están todavía con necesidad de confirmarse, pero digamos 4 o 5 cositas que son importantes. Ante todo estamos hablando de la sexualidad humana. Cuando hablamos de transexualidad, transexualismo, un transexual, uno escucha la palabra sexual, sexualidad. Cuando hablamos de la sexualidad humana, lo subrayo porque es distinta a la sexualidad de las especies animales. Es una sexualidad, la sexualidad humana subvierte la sexualidad biológica animal. Es decir, la sexualidad humana es una sexualidad en la cual, para determinarla, es como un punto de intersección donde lo biológico, lo fisiológico, lo cultural, digamos así, lo evolutivo, confluyen para dar como resultado una determinada identidad sexual. La sexualidad, se dice por lo tanto que la sexualidad humana es subversiva. ¿En qué sentido? Que lo biológico queda subvertido. Incluso si no tenemos una determinación genética específica o fisiológica u hormonal, frente a qué elegimos, a dónde remite nuestro deseo, eso marca todavía más la importancia de lo evolutivo y lo biográfico para entender qué es aquello que buscamos y hacia dónde tendemos. Para aclararlo un poquito, quiere decir que la parte física es lo que queda por debajo de toda esta parte social, la parte psicológica, ¿sí? Claro, hay un sustrato biológico, tenemos un sustrato genético, si usted quiere, cromosómico, un sustrato gonádico. Esto es lo subvertido. Pero hay un aspecto cultural, hay un aspecto que tiene que ver con la biografía de un sujeto, hay un aspecto que tiene que ver con la conformación de su identidad sexual, que está relacionado con con toda la historicidad de ese sujeto. Exactamente, con la historicidad y con la historia de la sexualidad presente y oculta en la familia a la que le dio origen. Y a partir de allí va a tener una determinada identidad. De esa identidad dependerá hacia dónde se dirige, hacia dónde remite su deseo, el para qué de su conducta. Por lo tanto, es algo que está abierto, no es algo que está determinado desde su nacimiento a partir de un solo elemento. Ahí compartimos totalmente, los dos, coincido con la doctora Varela, las ideas, exacto. Por lo tanto, cuando uno dice está en una falla respecto al deseo o una falla respecto a la meta que tiene la sexualidad o el objeto, se entiende por objeto no la cosa, sino el otro lugar, la persona, si queremos decirlo. Es relativo esto, porque tenemos que pensar desde dónde partimos para hablar de una falla, desde un código biológico de acuerdo a un concepto organicista o desde un concepto, si usted quiere, psicologista, en el cual, bueno, en función de una serie de parámetros que se dieron en la vida de ese sujeto, está marcado ese lugar, desde la relación que ha tenido con la madre, la relación entre los padres, la historia sexual que va más allá de los padres, de las cuales los padres también son efectos. Prenatal, eso iba a decir yo. Si vamos al caso, prenatal también, sí, claro. Y lo que se llama generalmente el mito familiar latente, es decir, aquella historia, aquel argumento en el cual estamos inscritos y que también de algún modo consciente e inconscientemente nos marca y nos dirige, ¿no? Por lo tanto, cuando uno piensa en transexualismo, transexualidad, uno tiene que pensar desde dónde va a dirigirse o desde dónde va a pensar este tema. Desde lo genético, entonces tenemos cromosomas XY, lo masculino, XX es femenino. Vamos a pensarlo desde lo gonádico, gonadal. Bueno, si hay testosterona estimulado por el SRI, que es un nuevo gen que se ha descubierto ahora, vamos a tenerlo masculino, porque se conformará celularmente los testículos. Testosterona es la hormona masculina. Que tendría una función que dispara la serie androgénica, la estimulación de lo masculino. ¿Cómo lo pensaremos? Desde lo cultural, desde ese ámbito que recibe al recién nacido y a partir de allí le va aportando modelos para que se identifique y le va proponiendo en la relación con el chico modelos que él es. Bueno, de la conjunción de esto vamos a tener ciertos resultados que nos darán una determinada identidad sexual u otra, ¿no? Exactamente. Yo creo que es desde la conjunción, no desde un solo punto de vista. No desde un solo punto de vista. Por eso se habla de biología y de género. Por eso, exactamente. Usted habla de
género y sexo, la diferencia en su libro. Claro, efectivamente, porque esta cuestión es toda una corriente que aparece, que yo no tengo por qué emitir, que no es mi materia, pero sí advierto que esta cosa del género o del sexo, el género que ya viene de la antropología social norteamericana, y se impone, se introduce inclusive en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 11 y demás normas, donde se suprime la noción del sexo y se incorpora la del género. ¿Qué es el género? Es considerar que los comportamientos sexuales, digamos, es un producto puramente cultural. Entonces hay una independencia total de los comportamientos de los factores genéticos. Y además es un rol, así se plantea el género, es un rol intercambiable y que cada uno pueda elegir a su gusto. Ahí entonces donde se plantean las dificultades. Digo, si seguimos avanzando en esta posición, y me parece que se reduce el sexo a una cuestión bastante insignificante, por esta preeminencia que se da al género, y el riesgo que podría existir, digo, lo largo como posibilidad, por ahí no es así o no puede pasar, es que la misma subjetividad está en juego acá. Porque si el rol es absolutamente intercambiable, entonces, claro, todo se produce de una manera que además, digamos, se supone que hay un orden simbólico en la sociedad. ¿Vamos a respetar ese orden simbólico? ¿Cómo está organizada la sociedad? Está organizada con un régimen de bipartición sexual. Entonces, desde la perspectiva del género y de la eliminación del sexo, entonces, digamos, se puede afectar todo esto que significa esta organización de la sociedad, y me parece que es un poco que podría cuestionarse si no, digamos, se contrapone con la naturaleza, digamos, si no es borrar de algún modo lo que marca la naturaleza. Yo lo planteo como hipótesis de trabajo, no lo planteo como conclusión, pero digo que es toda una corriente esto del género que trata de imponerse, y bueno, y es lo que nos toca hoy en la posmodernidad, ¿no? Ahora ha dicho una cosa muy importante, doctor. No, tengo que ir a un corte. Enseguida volvemos y continuamos con el tema. Doctora Abadie, yo lo interrumpí porque teníamos que ir a una pausa. Me parece por perfecto. favor. Quiero seguir la línea de lo que decía el doctor Misraji. Sí. Efectivamente, en la cultura en la que uno vive, a partir de ciertas coordenadas que hacen a esa cultura que va variando y que tiene códigos distintos en distintas épocas históricas, tenemos el concepto de normal o de habitual o de anormal e inhabitual o distinto. Es decir, que también parte de estos conceptos de normal o anormal, como se solía decir, o patológico o sano, etcétera, son variables que tienen que ver con la cultura en la que vivimos. Sabemos muy bien, por ejemplo, que en la cultura griega, por ejemplo, era de hombre tener un determinado efebo de un determinado momento, y no había un individuo afeminado que gustaba de un hombre porque estaba un sujeto, digamos, identificado con un rol femenino, sino que era un hombre que gustaba de un efebo porque éste todavía tenía ciertas características femeninas ligadas a la belleza, el cual cuando crecía adoptaba un rol masculino, lo que se llama el homoerotismo de sujeto, y a partir de allí elegía él a su vez, y esto a nadie lo hablaba como de una disfunción o como de una anormalidad, sino que formaba parte del banquete de Platón. ¿Cómo? Era lo normal entre comillas. Claro, es decir, que las culturas van determinando y señalando desde lo cultural aquello que llamamos normal o patológico. En el género es un punto muy interesante, como decía el doctor, porque hay una mirada, a veces se llega a confusión cuando desde distintas ópticas se aborda lo mismo y se discute como si estuvieran diciendo algo diferente porque uno de los dos está equivocado. No está equivocado. Una lectura es la lectura sociológica de la noción de género, otra es la lectura antropológica, otra es la lectura política y otra es la lectura psicológica o psicoanalítica. En el término género fue introducido por un tal John Money, que estaba en la Universidad de Hopkins, y luego la toma en la psicología un individuo que se llama Robert Stoller, que trabajó mucho de esto y ligó lo de género, lo que él llamaba núcleo de identidad, de propia identidad, que tenía que ver justamente con lo que constituye la subjetividad. Y desde lo psicológico, el género es aquello que
aporta constitutivamente en la subjetividad de un sujeto, de un individuo, las creencias, las fantasías y las propuestas que hacen los padres. Es decir, que a diferencia de lo que podría ser una mirada sociológica o jurídica o antropológica, donde el género viene extrínseco, desde afuera, a determinar qué es la subjetividad, desde lo psicoanalítico específicamente se lo puede pensar como aquello que es constitutivo desde el interior en quién es y cómo es el sujeto. Vale decir que esto es el motivo por el cual el psicoanálisis piensa que un individuo es quien es a partir de las relaciones intersubjetivas en las que nace. Exacto. Y a partir de allí tendremos un sujeto que aparece identificado o que va constituyendo su identidad de acuerdo a los modelos que le han dado con las características masculinas o femeninas. Si hay un determinado sujeto que desde lo biológico, el sexo, lo ganadal, etcétera, es masculino, pero la conformación psicológica de su identidad a partir de la relación con sus padres, del entorno en que está, es femenino, vamos a tener un individuo que estará como distónico con su cuerpo, que estará en una subjetividad en desacuerdo con lo que es su constitución anatómica. Exactamente. Pero si nosotros pensamos que hay una subversión de lo biológico a partir de lo psicológico, de la sexualidad humana, tenemos que partir de la idea de la noción de tener claro el nivel de sufrimiento por el que atraviesa ese sujeto, ¿no es así? Si tenemos un individuo que ha sido subjetivamente constituido a partir de una serie de pautas como mujer, pero está dentro del cuerpo de un hombre. Y ahí viene la disyuntiva, ahí viene la pregunta, ahí viene la polémica, ahí vienen los distintos puntos. Debería venir el gran interés de todo ser humano, ¿no? Interesarse por el sufrimiento de esta persona más que interesarse desde qué punto está parado para opinar o inclinarse a una teoría, una hipótesis, ¿sí? Porque el ser humano es un todo. Así es. Es un todo. Por eso es muy no importante. No es la parte física, la parte psicológica por allá, no, es un todo absoluto. Y por eso se exige un estudio riguroso, con tiempo, no solamente desde lo orgánico, lo biológico, sino también de todo lo que es la trama constitutiva de su psicología, de su condición de persona, de su subjetividad, para acercarse siempre, en términos todavía de pregunta, a qué es aquello que corresponde autorizar o no autorizar. Y también de ahí se imagina usted que está en juego desde muchos conceptos a quién le corresponde, qué es la libertad, qué en cambio transgrede una determinada normatividad que según algunos traería, como decía en un principio el doctor Mizrahi, un desmoronamiento de otras pautas. Ese es lo que se está debatiendo hoy. Exactamente. Además, yo personalmente creo que no se puede generalizar que se debe o no autorizar la operación para los transexuales que la pidan, sino que se debe ver caso por caso y con muchísimo cuidado, ¿no? Porque además hay otras alternativas, además Desde luego, lo que pasa hay miles de variables de identidades sexuales. Hay hombres que le gustan hombres, hombres que mujeres, mujeres. Es de acuerdo a que si el sujeto está identificado con un rol masculino o femenino y hacia dónde tiende su deseo. Yo, por ejemplo, en el análisis que he hecho sobre este tema, y desde el punto de vista jurídico, tengo una postura crítica en relación en general a la actitud de los tribunales en el mundo, que es una tendencia mundial, propio de la era globalizada en la que vivimos, en el cual se tiende a dar autorización para las intervenciones quirúrgicas. Y cuando sostengo esta tesis, lo hago no porque tomo partido con una determinada posición, sino al contrario, porque lo que nosotros tenemos, los jueces tenemos, una regla de oro, y es la siguiente, que la justicia debe intervenir con medidas fuertes, firmes, cuando se ha terminado el debate científico en la interdisciplina. Es decir, la justicia interviene a decidir algo que va a tener consecuencias y muy graves, cuando ya no existe el debate científico y las cosas están resueltas. Lo que me parece que no se puede es tomar una visión parcial, y eso es lo que hace la cirugía quirúrgica y el cuerpo médico forense inclusive, en los que autorizan las operaciones descartando totalmente todas las investigaciones, por ejemplo, del ámbito, que lo debe saber mejor que yo el doctor Abadi, del ámbito del psicoanálisis, empezando por Lacan, siguiendo por Catherine Milliot, por Frignet, por cantidad de personajes que vienen sosteniendo que es un error esta actitud en general
de acceder sin miramientos, digamos, un estudio profundizado a las intervenciones quirúrgicas, porque se está ante otro problema. Porque ahí está la cuestión. ¿Qué es la transexualidad? ¿Qué es la transexualidad? ¿Hay una patología? No soy yo quien la va a decir, yo soy un jurista, pero digamos, ¿existe la patología? Si yo me pongo desde el ángulo del DSM-4, por ejemplo, ya casi ni es patología del manual psiquiátrico norteamericano. Pero si me pongo desde el ángulo, de un grueso sector del psicoanálisis, estamos ante una psicosis, digamos, en la gran mayoría de los casos. Una psicosis, una paranoia. Entonces, si hay una psicosis, una paranoia, ¿hay un derecho a la libre elección? ¿O ese transexual, antes que todo, tiene un derecho a la salud? ¿Qué es lo que se debe privilegiar? Lo que decide, lo que pide el transexual, que tal vez no responde a un genuino deseo. Entonces este es el gran interrogante que debe plantearse, y mi crítica al cuerpo médico, que decide, omitiendo por completo, una corriente importante de investigación que cuestiona estas decisiones que toma el cuerpo médico. El problema está en que por eso coincido con usted en la idea de cada situación en particular y que merece un análisis cuidadoso en términos de qué es lo sintónico en el sujeto, cuál es su identidad, cuál es su subjetividad, en qué género queda incluido. El psicoanálisis no tiene un solo camino, el psicoanálisis no tiene una sola posición tomada y ha cambiado mucho. Todos los conceptos, no solamente en torno a la transexualidad, sino también a la homosexualidad, y muchos de los conceptos que Freud descriptivamente acertó conceptualmente, hoy se piensan diferentes. Y aquello que antes se llamaba, sin lugar a dudas, perversión, hoy ya no se lo llama perversión. Y lo que nosotros suponemos como una supuesta patología del sujeto, hoy se llama tal vez como una identidad, una subjetividad diferente que no merece ya el nombre de enfermedad. Son muchos los temas todavía polémicos. Muchísimos. Hay no solamente posiciones diferentes, sino que se ha reformulado mucho todo este criterio. No hay una sola identidad sexual, no hay ni siquiera dos solamente, sino que hay múltiples variables y hay un nivel de relación o de armonía que tiene que haber entre ese deseo, esa tendencia y ese sujeto con su cuerpo o no, en función de evitar un sufrimiento que sabemos tiene consecuencias a veces tremendas para el sujeto, que le resulta insoportable esa distonía y termina muchas veces en el suicidio. Bueno, les agradezco muchísimo, se nos ha acabado el tiempo y la conclusión es que quedan muchísimas preguntas, soluciones todavía no hay. Un detalle nomás, una palabra, es decir, que en definitiva la cuestión, ¿saben qué está? Me parece a mí, en determinar si pensamos que el ser humano es solo una combinación de azúcares y carbono, o pensamos que además de eso es fundamentalmente un sujeto. Esta es la cuestión crucial que hay que determinar. Si pensamos que es un sujeto, la cosa ya no puede concebirse de una manera tan biológica como aparece habitualmente en las publicaciones. Con esto, me parece muy importante. Se reformula científicamente el concepto, ¿no? Por Estoy de supuesto. acuerdo. Muchísimas gracias y con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias.